Buenas tardes, mis queridos alumnos. Como les decía, la histología 2 es donde vamos a estudiar los sistemas como tal. ¿Qué sistema vamos a ver en clase? Sistema urinario, características del sistema urinario y función principal de todos los elementos del sistema urinario. El aparato urinario va a estar conformado por unas estructuras. Primero, ambos riñones, ¿no es verdad? Salvo que tengamos ausencia de un riñón congénito o haber recibido un trauma y haber sido necesario tirar un riñón. Tenemos dos riñones, un riñón derecho y un riñón izquierdo. Va a estar compuesto por dos uréteres, que es un sistema que me va a comunicar lo que es los riñones con la vejiga, nos da un tubo, un conducto que me va a comunicar ambos riñones con la vejiga, que es la vejiga donde va a acontecer el almacenamiento de orina, y por último la uretra que me va a comunicar el exterior. O sea, y vamos a ver en clase que tiene diferencia uretra masculina con la uretra femenina. El riñón o ambos riñones. Los riñones son dos órganos o estructuras que tienen forma de poroto, forma de fechón, forma arriñonada. Van a tener, en este caso, una ubicación anatómica en lo que es la parte posterior o retroperitoneo. Y cada riñón va a tener un peso aproximado de 150 gramos. O sea, mide un tamaño aproximado de 3 por 6 a 12 litros centímetros, y el borde lateral tiene una característica. O sea, este es mi riñón y vamos a ver que el borde lateral va a ser de forma convexo y la porción medial de forma cóncavo. ¿Cómo sería? Borde lateral de forma convexo, borde medial forma cóncavo. Tiene esta forma cóncavo y convexo. En relación con el polo superior, vamos a ver que tenemos dos glándulas, que serían las glándulas suprarrenal, que tienen función, sí, los vamos a ver posteriormente. Cada riñón, como veíamos, tiene en este caso una forma de fechón, forma de poroto, ¿no es verdad? Y como les decía, presenta un borde lateral o convexo, un borde medial o cóncavo. En el polo superior de cada riñón se va a encontrar las glándulas suprarrenales. Suprarrenales, ¿por qué? Porque están superior al riñón. El riñón va a presentar también, ¿no es verdad?, lo que son las venas y lo que son las arterias renales. Y vamos a ver que él da de lo que es el borde medial del riñón, va a salir el polo renal, ¿no es verdad?, que está conformado por tres estructuras que posteriormente lo vamos a ver. El riñón se va a comunicar con la vejiga por ambos uréter, uréter derecho e uréter izquierdo, por la parte superior de la vejiga. Recordar que la vejiga presenta un tejido epitelial que se llama de transición u urotelio. También va a estar comunicado con el exterior, con la uretra. Bien.
Como les decía, principal función de riñón, vamos a ver qué cosa, producir qué secreciones de productos de excreción de qué cosa, del metabolismo de nuestro organismo, metabolismo que acontece en las células, en los tejidos, y esos desechos pasan al torrente sanguíneo y una vez va a pasar esa sangre al riñón, acontece el filtrado glomerular y todas estas sustancias extrañas son eliminadas en la orina. Va a haber una regulación del líquido extracelular, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que los túbulos que presenta el riñón por parte de la porción tubular del riñón va a tener características de absorber agua para nuestro organismo. Por ende, va a tener función endocrina. ¿Por qué? Secreta renina. La renina es un regulador de la presión arterial y la eritropoyetina va a estimular la formación de eritrócitos o glóbulos rojos por parte de la médula ósea. El riñón está compuesto por dos sistemas. Un sistema filtrante, que lo vamos a ver, que es donde pasa la filtración como tal, y un sistema tubular. Sistema tubular compuesto por los túbulos, pero él anatómicamente, su sistema filtrante va a estar formado por lo que es el glomérulo y en este caso a través de él va a acontecer el filtrado glomerular. Cuando pasa la filtración glomerular, se forma orina y pasa al espacio urinario. Pero esa orina que pasa al espacio urinario, que posteriormente se los voy a explicar, vamos a ver que ella vuelve a producir un ultrafiltrado. ¿Entre quién? Entre el plasma sanguíneo y el glomérulo. El sistema tubular van a ser las células de los túbulos donde se va a absorber sustancia desde la luz y secretan hacia los capilares, hacia los túbulos. De ahí la secreción tubular. Recordar que el epitelio que vamos a ver en los túbulos es epitelio de tipo simple cúbito. Y el que tiene la cápsula de Bowman que envuelve al glomérulo es simple plano. La producción de orina es, en este caso, el producto final de todo aquel proceso de la filtración glomerular. Como tal, el riñón está compuesto por sistema de filtración, un sistema de secreción por la renina, ¿no es verdad?, que veíamos anteriormente, y reabsorción. Los uréteres solo van a tener función de conducir orina. La vejiga, un reservorio, que cuando vimos histología 1, veíamos que la vejiga estaba compuesto por urotelio o tejido de transición, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? Va a tener dos fases, una fase de dilatación y una fase de contracción. ¿Cómo vamos a ver? Cuando llega la orina que se forma en el riñón, pasa por los uréteres y llega a la vejiga, se va dilatando porque ella es un reservorio. Por ende, cuando se dilata mucho, acontece un estímulo al sistema nervioso central y es que vamos al bañero a vaciar la vejiga. ¿Por dónde? Por la uretra, que solamente es un túbulo que por ella pasa lo que es la micción. El riñón está rodeado en la práctica, lo vamos a ver,
por una delgada cápsula de tejido conjuntivo. Cápsula que presenta colágeno de una forma densa, ¿no es verdad?, que es poco adherido, por ende se puede romper con facilidad. El riñón, compuesto por ¿qué? Una corteza y la médula renal. Bien, como veíamos, el riñón va a estar compuesto ¿por qué? Por corteza y por médula renal. La médula del riñón, en este caso, está compuesta por dos zonas. Una zona externa y una zona interna. Vamos a ver que la corteza está compuesto por un nefrón. Nefrón, que es la unidad estructural y funcional del riñón. Nefrón que tenemos aproximadamente 2 millones de nefronas. Nefrón que se compone de dos porciones, una porción tubular y un corpúsculo renal. La porción tubular sería el túbulo proximal y el túbulo distal, y el corpúsculo renal estaría compuesto por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, que ambos tienen características diferentes. Como les decía, el riñón compuesto por dos estructuras, corteza y médula. Si miramos a simple vista, vemos que la corteza del riñón es más chica que la médula. Por ende, vamos a ver que las principales estructuras están en la corteza. Como les decía, corteza compuesto por nefrón. Nefrón que tiene dos partes. ¿Cuáles? El corpúsculo renal, ¿no es verdad?, que sería el glomérulo, y la cápsula. El corpúsculo es como un ovillo y la cápsula de Bowman es una cápsula que envuelve a ese ovillo. Entre el glomérulo y la cápsula de Bowman vamos a encontrar el espacio urinario. La porción tubular sería por dos túbulos. Túbulo proximal, que es el más perto, más próximo, y túbulo distal. Pero ¿cómo sería? Miren, toda esta estructura, tanto el corpúsculo renal, que es el glomérulo, y la cápsula de Bowman, como la porción tubular, ya sea el túbulo proximal y el túbulo distal, son elementos del nefrón. O sea, que ambos me van a formar el nefrón. Cuando yo digo que nosotros tenemos 2 millones de nefronas, le estoy diciendo que tenemos 2 millones de unidades como esta, ¿no es verdad? Lo que es el glomérulo, la cápsula de Bowman y ambos túbulos. Anteriormente yo les decía que en el riñón, en la corteza, específicamente en el nefrón, era donde acontecía la filtración glomerular. ¿Cómo es? Sencillo. La orina, o sea, la orina se va a formar acá. Aquí va a llegar sangre de tipo sucia para que acontezca la filtración glomerular. ¿Por dónde? Por la arteria aferente. Llega la sangre por la arteria aferente, pasa hacia lo que es el glomérulo. Del glomérulo acontece el filtrado glomerular, sale
la orina hacia el espacio urinario, ahí acontece de nuevo el ultrafiltrado y vamos a ver que esta orina va a salir ¿por dónde? Por el túbulo proximal, es toda esta estructura que está acá, y túbulo proximal, ¿con quién se va a unir? Se va a unir con el asa de Henle. Asa de Henle que consta de 3 estructuras. Vamos a ver cuáles. Una porción gruesa o descendente, que es esta que está acá. Una porción delgada y una gruesa ascendente. Y nos preguntamos, ¿el asa de Henle pertenece a la corteza o a la médula? Pertenece a las dos partes. ¿Por qué? Porque el asa de Henle, vamos a ver que ambas porciones de los segmentos gruesos, ya sea descendente como segmento grueso ascendente, tienen una pequeña parte en la corteza, pero la mayor parte del asa de Henle va a estar sobre la médula del riñón. ¿Cómo sería? Se formó la orina en el glomérulo, pasa por el túbulo proximal, del túbulo proximal hacia el segmento grueso descendente del asa de Henle, del segmento delgado del asa de Henle, y ahí el segmento grueso ascendente, porque está subiendo la orina en este caso. Del segmento grueso ascendente se va a comunicar con el túbulo distal y de ahí con el túbulo recto o colector. Y posteriormente vamos a ver cómo es que esa orina sale de la corteza, pasa a las estructuras que tiene la médula, de ahí cómo abandona el riñón, pasa por los uréteres y llega a la vejiga o a la vejiga, que no es veíamos que ella era un reservorio. O sea, la corteza anatómicamente vemos que ella es un color pardo, vermelo, rojizo, rojo, ¿no es verdad? Se caracteriza por presentar ¿qué cosa? Se va a caracterizar por presentar lo que es el corpúsculo renal y la porción tubular. ¿Compuesto por qué? Por los túbulos contorneados, los rectos y los túbulos colectores. La médula tiene casi el doble de tamaño de la corteza, pero el espesor de ella es grande y está compuesto de estructura más pálida. O sea, la coloración de la médula no es tan rojiza, tan vermelo como la corteza. Va a ser más pálida y va a estar compuesto por una estructura fundamental, que serían las pirámides renales. Pirámides renales que me van a comunicar con la corteza. Y vamos a ver si en este diseño da para entender. Bien, vamos a dibujar o a diseñar un riñón, ¿no es verdad? Le decía que estaba compuesto ¿por qué? Por una delgada capa que es, ¿qué cosa? La corteza. Capa que es un color pardo, rojizo o vermelo. En la corteza de riñón, ¿qué vamos a estar? ¿Compuesto por qué? Por nefrón. Nefrón que, como les decía, tenía unos 2 millones de nefrones. Nefrón que tiene dos partes, el corpúsculo renal y la porción tubular. Corpúsculo renal por glomérulo y cápsula de Bowman, y porción tubular, tanto túbulo proximal
como túbulo distal y demás. Y vamos a ver que el túbulo proximal tiene diferencia sobre el túbulo distal, que le va a dar funciones como anatómicamente e histológicamente. Él tiene una estructura diferente que se llama microvellosidades. O sea, ¿qué pasa? El túbulo proximal va a presentar microvellosidades. ¿Cómo sería? Este es un túbulo y les decía que el túbulo proximal, el epitelio de él es simple cúbito. Es el epitelio que él va a presentar de tipo simple cúbito. ¿Y cómo vamos a ver? En el interior del túbulo, él va a presentar unas microvellosidades que se llama borde en cepillo, como la escoba de diente de Noyes. Va a presentar microvellosidades y el epitelio es de tipo simple cúbito, muy diferente al túbulo distal. O sea, este es el túbulo proximal y este es el túbulo distal. El túbulo distal va a carecer de estas microvellosidades. Sí ten, pero ten poca. Por ende, cuando vemos la lámina histológica, vamos a ver que el túbulo distal va a carecer de estas microvellosidades, pero el epitelio sigue siendo de tipo simple cúbito. Bien, corteza que yo les decía que se va a separar de la médula y va a presentar unas estructuras que se llamarían pirámides. Vamos a ver que nosotros tenemos aproximadamente 8 pirámides. Pirámides que una pirámide de la otra va a estar separada por una estructura que se llama columna renal. Se lo voy a diseñar diferente. Columna renal. Columna renal, que son unas estructuras que me va a separar mis pirámides en este caso. ¿Qué pasa? Las columnas renal van a ser prolongaciones de la corteza, pero son partes de la médula renal, no de la corteza. Cuando vemos anatomía, vamos a ver que esta es la corteza, que acá están las pirámides renales y están separadas cada pirámide renal por estas columnas, pero ellas van a salir de la corteza. Y anatómicamente, en la parte macroscópica, vamos a ver que la coloración de estas pirámides es rojo o rojizo, igual que el de la corteza. Pirámides renales que le van a dar continuación a una estructura que serían los cálices. Cálices menores, que son estos que están acá. Cálices menores que vamos a ver que ellos anatómicamente son estos que están aquí, como estoy diseñando, ¿no es verdad? Son estos cálices menores. Los cálices menores van a estar en relaciones anatómicas ¿con quién? Con la pirámide. De ahí que se dice que tenemos 8 pirámides y 8 cálices menores. O sea, vamos a presentar un cálice por cada pirámide renal. ¿Qué pasa? Yo les decía a ustedes anteriormente que qué pasaba. Y, o sea,
iba a pasar lo siguiente, para que entiendan acá. O sea, vamos a ver lo siguiente. El profesor de voces no es boa en diseño, pero tienen que aprender y adaptarse. Vamos a ver. Corteza, pirámides renal, columnas renales y todo esto de acá, médula renal. ¿Qué pasa? La orina se formaba ¿dónde? En la corteza de riñón, ¿no es verdad? En lo que es el corpúsculo renal y pasaba al espacio urinario. Cuando pasa al espacio urinario, ¿qué pasaba? Acontecía un ultrafiltrado de esa orina y la orina va a pasar ¿hacia dónde? Hacia una red de túbulos que tiene la corteza con las pirámides renal, o sea, la médula, que se llama área cribosa o cribiforme, que es unos 250 microtúbulos. Son los encargados de pasar la orina que se forma en la corteza, ¿no es verdad? En este nefrón pasa ¿hacia dónde? Hacia las pirámides renales. Y de las pirámides renales hacia los cálices menores. De los cálices menores, cálices mayores, después pelvis renal, uréter, vejiga y uretra, que era por donde pasaba la micción. Vamos a ver, se compone de estructuras. ¿Cuáles? Las pirámides renales. Se caracteriza por túbulos rectos o conductos colectores, porque veíamos que el túbulo recto colector iba a estar en el mayor porcentaje en la médula, pero también lo que es el nefrón y el túbulo recto va a estar en la corteza. El borde medial se encuentra una incisura, que es el hilio renal, es esto que está acá, compuesto por ¿qué? Pelvis renal, vena renal y arteria renal. Bien, acá un corte más lindo, ¿no es verdad? Corteza y médula renal. Bien, ¿cómo sería? Y esto es supuestamente parecido, este riñón, al que el profesor le diseñó acá. Bien, corteza renal y médula renal. Como yo les decía, la médula va a presentar pirámides renales, pirámides que se va a comunicar con el exterior por los cálices menores y de ahí los cálices mayores, que son de 2 a 3. De los cálices mayores sale por la pelvis renal. Esto que está aquí es el hilio renal, compuesto por ¿qué? Arteria y vena y la pelvis renal. Bien, llega sangre por la arteria aferente. ¿Qué pasa? Esa sangre sucia que llega por la arteria aferente va a pasar hacia el glomérulo. Aquí en el glomérulo pasa ¿qué cosa? La filtración glomerular. Del glomérulo pasa al espacio urinario y acontece el ultrafiltrado de la orina. Del espacio urinario sale la orina ¿hacia dónde? Hacia el túbulo proximal. Ese túbulo que presenta microvellosidades. Del túbulo proximal, ¿a dónde iría? Asa de Henle. Del asa de Henle al túbulo distal, que era ese túbulo que también tenía epitelio de simple cúbito, pero que tiene escasas microvellosidades. Del túbulo distal hacia el túbulo recto o colector. Vemos que el túbulo recto o colector tiene parte en la corteza y en la médula. Acá un nefrón, acá otro nefrón, nefrón. O sea, 2 millones de nefrón aproximadamente. ¿Ya? Bien.
Ilio-renar. Ilio-renar, como les decía, es esta estructura que está en la porción medial, ¿no es verdad? Que como yo cuando comencé les dije cómo iba a ser cóncavo. Ilio-renar compuesto ¿por qué? Por tres partes: arteria renal, vena renal y la pelvis renal. Estas tres estructuras me van a formar el llamado tallo renal. Acá se ve mejor macroscópicamente, ¿verdad? Miren la corteza, la coloración que va a presentar, que es más oscura, y acá la médula renal. Vamos a ver, como les decía, que la médula renal estaba compuesta ¿por qué? Por dos zonas, lo que es la zona medular, que iba a tener las pirámides de Malpighi, ¿no verdad? Pirámides que les decía que eran aproximadamente 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero presentamos hasta 8 pirámides. Pirámides que van a estar separadas por otra estructura, que cual yo les dije que eran las columnas. Es esto que está acá. Las columnas me van a separar ambas pirámides. Son prolongaciones de la corteza, pero como les dije, son partes de la médula renal. Después, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los cálices renales. ¿Cuál? Cálices menores, que vamos a tener aproximadamente 8 cálices. O sea, por cada pelvis renal va a presentar un cálice menor. De los cálices menores se va a comunicar ¿con quién? Con los cálices mayores. De ahí con el hilio renal, que sería la pelvis renal, y después la uretra. Pero el riñón, como es un sistema de filtración, va a estar compuesto ¿por qué? Por la vena renal y por la arteria renal. El tallo renal se va a continuar hacia el exterior. ¿Dónde qué? Donde se va a ramificar. ¿Con quién? Con los cálices menores, ¿no es verdad? O sea, y de ahí con los cálices mayores, que como les decía, presentamos de 2 a 3 cálices mayores, disculpen, y aproximadamente 8 cálices menor, un cálice por cada pirámide renal. Estos se van a ocupar por tejido conectivo laxo. Bien, acá, o sea, acá es las mismas estructuras que estábamos viendo, o sea, todo lo que es la corteza, la médula del riñón, las pirámides renales, las columnas que me van a separar ambas pirámides, lo que es la vena y la arteria renal, compuesto por la pelvis renal, y tanto la arteria, la vena y la pelvis me van a formar ¿qué cosa? El hilio renal. Junto a los cálices menores se iba a estructurar ¿quiénes? Las pirámides. Pirámides que es una estructura de la médula, pero que está separado por columnas que son prolongaciones de la corteza. O sea, y vamos a ver que ellas hay cerca de 8 papilas renal, una por cada cálice menor. Cada pirámide está dividida por las bases o por una parte ápices llamado papila renal. La orina abandona el riñón, como yo les decía, desde la punta de estas papilas, o sea, desde la punta de las pirámides renal, por una serie de túbulos perforados, los 250 microtúbulos u orificios pequeños. ¿Hacia dónde?
hacia la zona perforada o cálices menores. O sea, ellos van a abandonar hacia el cálices menor. ¿Por la punta de quién? De la pirámide renal. La orina pasa de la corteza hacia las pirámides y aquí, ¿quién va a estar? Mi cálices, ¿no es verdad? El cálices menor, este cálice que está acá, va a estar aquí en la punta de la pirámide renal. O sea, la orina sale de la corteza, pasa a las pirámides renal y de ahí hacia el cálices menor, por la zona perforada que se llama área cribosa o área cribiforme, que es el conjunto de 250 microtúbulos. Cuando el orina formada llega hacia los cálices menores, ¿no es verdad? O sea, sale de lo que es la papila renal y pasa, vamos a pintar una papila renal, bien, una corteza, un rin. O sea, aquí está la corteza de riñón. Una vez que la orina pasa a la papila renal, va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el cálice menor. Y de ahí al cálice mayor. Del cálice mayor pasaría ¿hacia dónde? Hacia el hilio renal. ¿Qué parte del hilio renal? La pelvis renal. De la pelvis renal hacia el uréter y después hacia la vejiga. Acá lo vamos a ver. La orina se forma en la corteza, en el corpúsculo renal. Pasa por la porción tubular, por los túbulos proximal, por el asa de Henle y posteriormente túbulos distal. Y de ahí, por el túbulo recto colector, va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la pirámide renal. Una vez que llega a la pirámide renal, va a pasar hacia el área cribosa o cribiforme, que son los 250 microtúbulos que va a tener, y va a salir hacia los cálices menores. De los cálices menores pasaría a los 2 o 3 cálices mayores y de ahí a la pelvis renal y de la pelvis renal hacia el uréter. Acá un corte histológico de riñón. Tienen que saber si en la práctica posteriormente nosotros vamos a tener un examen práctico de histología. O sea, tenemos dos exámenes parciales y un examen final de histología más un trabajo. ¿Cómo quedaría? En cada examen parcial van a presentar un examen práctico y un examen escrito. El práctico va a valer 8 puntos y el escrito 12 puntos. O sea, cuando yo sumo ambos, inclusive me va a dar los 20 puntos de cada examen parcial. Bien, de estos 8 puntos van a tener 10 láminas al proyector y van a presentar 3 láminas al microscopio óptico. De las 10 del proyector valen 0,5 puntos cada una y las 3 del proyector valen 1 punto cada una. O sea, ambos sumándolo me dan los 8 puntos del examen práctico de histología. Bien, ¿cómo harían? Cuando yo les pongo a ustedes un corte histológico de un riñón, ustedes me tendrían que identificar. Por ejemplo, ¿qué es la primera cosa? Me tendrían que escribir corte, si yo le pongo este corte histológico
de rin. ¿Por qué? Porque es lo que nos estamos viendo en clase. Si sería sistema respiratorio, sería pulmón, ¿no es verdad? O tráquea, o bronquio y demás. ¿Qué es? La primera cosa, corte histológico de y el órgano, ¿no es verdad? Es la primera cosa que ustedes tienen que identificar. Una vez que identifican el órgano, ¿qué tienen que hacer? Tienen que clasificar el órgano. ¿Cómo sería? Sería corte histológico de rin. Bien, rin. ¿El rin qué va a presentar? Una corteza y va a presentar ¿qué cosa? Una médula. Hay que identificar si lo que yo le estoy preguntando pertenece a la corteza o pertenece a la médula renal. Y una vez que ustedes identifiquen, vamos a ver que si pertenece a la corteza, ¿cuál sería la estructura más importante? El nefrón, ¿no es verdad? La nefrona sería el nefrón. Y el nefrón tiene dos partes, un corpúsculo renal y una porción tubular. Corpúsculo renal compuesto por un glomérulo y una cápsula de Bowman y porción tubular compuesta por los túbulos proximal y túbulos distal. Posteriormente vamos a ver láminas de cortes histológicos donde vamos a ver el glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio urinario, ambos túbulos proximal, túbulo distal y túbulo recto o colector. Bien, vamos a seguir. Acá vamos a ver, como yo les decía, un corte histológico de un rin, donde se observa ¿qué cosa? Corteza renal y médula renal. Aquí, ¿quién? Las pirámides renales, que teníamos aproximadamente 8 pirámides renal. Pirámides que iban a estar separadas por columnas, que las columnas eran parte de la médula renal, pero eran prolongaciones de la corteza. Por ende, las características de ellas son muy parecidas o idénticas a la corteza. Cada pirámide renal iba a presentar un ¿qué? Cáliz menor. Y los cálices menores iban a dar continuidad al cáliz mayor y después al hilio renal, tanto la arteria, la vena como la pelvis renal. Acá, como yo les decía, el nefrón, ¿quién va a ser? Es la unidad funcional del riñón, compuesta ¿por qué? Por mi corpúsculo renal y la porción tubular. La unidad funcional está constituida por el nefrón y los túbulos colectores correspondientes, ya sea los túbulos recto colector o lo que es el asa de Henle. Estas denominaciones vamos a ver que va a comprender aproximadamente 2 millones de nefronas y son responsables de ¿qué cosa? De la producción de orina. Nefrón, compuesto ¿por qué? Por un corpúsculo renal y una porción tubular. Corpúsculo renal que va a estar compuesto por un glomérulo y por la cápsula de Bowman y porción tubular compuesta ¿por qué? Por lo que es los túbulos proximal y túbulos distal, que el contenido del túbulo distal es vaciado hacia el asa de Henle. Bien, acá, primera porción sería el corpúsculo renal, compuesto ¿por qué? Por glomérulo y por la cápsula de Bowman. Y la porción tubular, ¿quiénes serían? El túbulo proximal y el túbulo distal. ¿Por qué? Porque esta acá sería el asa de Henle y este de aquí el túbulo recto o colector.
La primera porción ensanchada o redondeada de él es ¿quién? El corpúsculo renal, compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Glomérulo, como anteriormente le falé, es un ovil, ovillo o una bola redonda compuesto, ¿por qué? Por capilares. Por ende, los capilares son la estructura que me va a hacer pasar a mí lo que es la sangre. Sería compuesto ¿por quién? Por la arteriola aferente y por la arteriola eferente. Vamos a diseñar acá. Este sería un glomérulo y acá ¿quién estaría alrededor? Estaría lo que es la cápsula de Bowman. Bien, como yo les falaba anteriormente, la corteza de Ring estaba compuesto ¿por qué? Por el nefrón. Nefrón, que es la unidad estructural y funcional de riñón, y tenemos 200 unidades de nefrona. Nefrón, que está compuesto por dos porciones, lo que es la cápsula de Bowman y el glomérulo. Bien, acá es donde pasaba ¿qué cosa? Aquí que vamos a tener lo que son las arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente. La sangre va a llegar por la arteriola aferente, acá entra sangre sucia, por supuesto, para que acontezca ¿qué cosa? La filtración glomerular. La sangre llega por la arteriola aferente y pasa hacia la red de capilares que va a tener el glomérulo. Aquí ¿qué pasa? El filtrado glomerular y sale orina ¿hacia dónde? Hacia el espacio urinario. Una vez que esta orina pasa al espacio urinario, acontece un ultrafiltrado y esta sangre que sale limpia va a salir por la arteriola eferente hacia el resto del cuerpo. Como les decía, de acá, de lo que es el glomérulo y la cápsula de Bowman, una vez que pasa la filtración glomerular, la orina ¿por dónde va a salir? Primero, por lo que es la porción tubular, que es, ¿qué cosa? El túbulo proximal. Túbulo proximal que yo les decía que es un túbulo que está compuesto por epitelio de simple cúbito y que en el interior iba a presentar ¿qué cosa? Iba a presentar microvellosidades que posteriormente vamos a ver que estas microvellosidades van a hacer absorción de agua y de sustancias. Del túbulo proximal iba a pasar ¿a dónde? Hacia el asa de Henle. O sea, en las tres porciones, el segmento grueso descendente, el segmento delgado y el segmento grueso ascendente del asa de Henle. Y del asa de Henle iba ¿hacia dónde? Hacia el túbulo distal. Túbulo distal que va a presentar también el mismo epitelio, epitelio simple cúbito, pero tiene una diferencia. El proximal tiene microvellosidades, el distal va a presentar escasa. Él sí tiene, pero tiene escasas microvellosidades. Del túbulo distal pasaría ¿hacia dónde? Hacia el túbulo recto o túbulo colector, que tendría parte tanto en lo que es la corteza renal como la médula renal. Y de ahí pasaría hacia lo que es la parte de las pirámides que veíamos anteriormente, pasaría a las pirámides, y de las pirámides ¿hacia dónde? Hacia los cálices menores, y de los cálices menores a los cálices mayores, pelvis renal, uréter y vejiga. ¿Qué pasa?
La cápsula de Bowman es una cápsula que está conformada por dos capas. Una capa parietal con epitelio plano simple. Era como yo les decía. Acá en la cápsula de Bowman, el epitelio, ¿cómo va a ser? Simple, porque solo tiene una camada de células, y plano, ¿por qué? Porque las células son aplanadas o achatadas, a diferencia del que tiene los túbulos, que es cúbito simple, y va a presentar lo que si es el glomérulo, una estructura o única capa hacia acá con unas células que se llaman podocitos. Entre ambas capas se encuentra un espacio, este que está acá, el denominado espacio urinario, donde ocurre el proceso de ultrafiltrado de la orina. Acá mejor, entra la sangre por la arteria aferente, pasa hacia lo que es todo el glomérulo, o sea, presentando la serie de capilares glomerulares, y de ahí hacia dónde, hacia el espacio urinario. Una vez que la orina pasa al espacio urinario, vuelve a acontecer el ultrafiltrado de esa orina, y vamos a ver que se vuelve a ultrafiltrar. Esa orina ultrafiltrada sale por el túbulo proximal. Como yo les decía, presenta epitelio de tipo simple cúbito, simple porque sostiene una camada de células, y cúbito porque las células tienen tanto largura como ancho, la misma distancia. Y el túbulo proximal, como yo les decía anteriormente, iba a presentar microvellosidades. Del túbulo proximal iba hacia dónde? Hacia el asa de Henle, segmento grueso descendente, el segmento delgado y el segmento grueso ascendente. Del asa de Henle al túbulo distal, que las células del túbulo distal, ¿cómo son? Simple, porque eso tiene una camada de células de tipo cubital y no tienen microvellosidades. Para que vean, túbulo distal y tiene escasas microvellosidades. La sangre ya limpia va a salir por la arteria eferente. Acá lo mismo, ¿no verdad? El glomérulo con lo que son los capilares glomerulares, ambas capas, lo que es la capa visceral y sobre la cápsula de Bowman, la capa parietal con las células tipo simple, plana, y el espacio urinario, y vamos a ver que acá el túbulo proximal con epitelio simple cúbito, lo que son las microvellosidades, y por encima el túbulo distal. Acá lo mismo, glomérulo, cápsula de Bowman, y aquí igual, entra la sangre por la arteria aferente. Aquí el recorrido, entra por la arteria aferente, pasa hacia el glomérulo, se forma orina o desecho hacia el espacio urinario, y vamos a ver que acontece el ultrafiltrado, sale la sangre limpia por la arteria aferente, esa orina pasa por el túbulo proximal, porque es el más perto, de ahí al asa de Henle y túbulo distal y resto del cuerpo. Aquí un corte histológico, como yo les decía anteriormente. Ustedes en segundo año, o sea, segundo semestre de histología, tienen que dominar el contenido y las láminas con cortes histológicos. Si yo les coloco a ustedes en la práctica de histología esta lámina, ¿cómo ustedes me tendrían que responder? Bien, primera cosa, poner corte histológico. O sea, ¿de qué? ¿Qué estructura sería esto? ¿Qué órgano? Sería un riñón. ¿Qué parte de riñón?
el nefrón. ¿Y dónde pertenece el riñón? O sea, ¿dónde pertenece el nefrón? A la corteza renal. O sea, cortistológico de Rin, corteza renal, ¿qué cosa? Nefrón, ¿qué parte del nefrón? Si yo la apunto acá, donde estaría esta estructura, ¿qué parte sería? El glomérulo. ¿Cómo sería? Nefrón. ¿Compuesto por qué? Yo les decía que tiene dos partes, un corpúsculo renal y una porción tubular. Corpúsculo renal compuesto por glomérulo y cápsula de Bowman. Porción tubular, túbulo proximal y túbulo distal. Si yo le indico a ustedes el glomérulo, ¿cómo sería? Corte histológico de Rin, corteza renal, ¿qué parte de la corteza? El nefrón, ¿qué parte del nefrón? Lo que es el corpúsculo renal y como anteriormente glomérulo. Si sería la cápsula de Bowman, sería todo igual. Corte histológico de Rin, corteza renal, nefrón, ¿qué sería? Corpúsculo renal, y en vez de poner glomérulo, sería cápsula de Bowman. ¿Dónde está la diferencia? Si yo le pregunto a ustedes sobre los túbulos, ¿qué sería todo igual? Corte histológico de Rin, corteza renal, nefrón, corpúsculo renal, no, porque los túbulos, ¿a qué pertenecen? A la porción tubular. Entonces, yo tiraría corpúsculo renal y pondría porción tubular. ¿Cuál de los dos? Túbulos proximal o túbulo distal. Y vamos a ver histológicamente cómo son las características. Bien, acá todo lo que es un nefrón, el glomérulo, el espacio urinario, la cápsula de Bowman y los túbulos. Aquí hay una diferencia. ¿Cuál? Entre la anatomía de estos túbulos. Yo les decía que tenía unos tres túbulos: túbulo proximal, túbulo distal y túbulo recto o colector. Y los vamos a ver. Bien, ¿cuál es la diferencia? El túbulo proximal tenía ¿qué cosa? Microvellosidades. Vamos a verlos acá histológicamente. Están aquí. Las microvellosidades de los túbulos proximal son estos que están acá. ¿Qué hace? Hacen que el borde interior sea irregular. Por ejemplo, el túbulo proximal estaría así, con el epitelio por fuera, ¿no, verdad? Que vimos que era simple, de tipo cúbito, y vamos a ver que el interior está irregular, tiene bordes irregulares, diferente hacia quién, hacia los túbulos distales, que son estos que están acá. ¿Por qué? Porque el túbulo distal va a presentar el mismo epitelio, pero el interior es liso, no tiene estas irregulares. Y aquí, quienes estarían los más grandes de todos serían ¿cuál? Los túbulos rectos o túbulos colectores. Si yo a ustedes en la práctica le marco un túbulo proximal, ustedes me dirían corte histológico de Rin, corteza renal, nefrón, porción tubular, túbulo proximal. O si le pregunto sobre un túbulo distal, ¿cómo sería? Corte histológico de Rin, corteza renal, nefrón, porción tubular, túbulo distal. O le puedo preguntar sobre los túbulos rectos o colectores. Acá mejor, ¿no es verdad? Lo que es el glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio urinario es todo esto que está aquí, la cápsula de Bowman con el epitelio que yo les decía, que son simples, porque tienen una camada de células y de tipo
plano y el glomérulo con sus capilares. Aquí los túbulos. ¿Cuál? Túbulos proximar, las células del epitelio simple de tipo cúbito, y el túbulo distal. Aquí el túbulo recto o colector. Este está irregular, el interior, por ende es proximar. ¿Cuál es distal? Es que está acá, más regular el interior. ¿Qué cosas son los podócitos? Los podócitos son unas células que van a estar a nivel de la capa visceral de la cápsula de Bowman, cuyo cuerpo celular y núcleo se localiza algo afuera del espacio celular o capsular. Emite prolongaciones tanto primarias, secundarias como terciarias, que va a emitir una gran cantidad de pedículos sobre los pedículos de las células vecinas. El corpúsculo renal posee el polo urinario, como vimos anterior puesto, que se va a comunicar con los túbulos. Bien, región mesangial. La región mesangial, que posteriormente lo vamos a ver, es una región que va a estar sobre la parte tubular de lo que es el riñón, lo que es el nefrón. Vamos a ver que está algo sobre la parte axial o superior del ovillo o el glomérulo y puede considerarse como una zona compuesto por un tipo de células que son las células mesangiales, que supuestamente se creen que van a conferir rigidez hacia los asas o capilares. Estas células mesangiales están rodeadas por una matriz que sería la matriz mesangial, la cual es de tipo laxa y produce sostén. En la espécula o la participación de la renovación de la membrana basal. Fuera de lo que es el glomérulo, reciben el nombre de células mesangiales extraglomerulares. Son estas células que están acá, sobre lo que es las arterias, tanto aferentes como las arterias eferentes, y van a ocupar parte de lo que es el glomérulo. Son estas células que se ven en el interior, más blanco acá. Acá el glomérulo, el espacio urinario, la cápsula de Bowman, el polo urinario y lo que son los túbulos proximales y lo que es el túbulo recto colector y túbulo distal. Aparato yuctaglomerular, compuesto porque es un sistema de aparato que tiene gran importancia y está entre ambas arterias, lo que es la arteria o arteriolas y la mácula densa, que va a estar compuesto por las células mesangiales. Forman parte de lo que es el aparato yuctaglomerular o parte de lo que son las arterias aferentes y la mácula densa del sistema mesangial. Su principal función, producción de renina, y con esto la regulación del equilibrio. O sea, la principal función de él es la renina y con esto la regulación de la tensión arterial y un gran sistema compensador de nuestro cuerpo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo que es la corteza, vamos a ver, como yo les decía, que estaba compuesto por un tejido intersticial que se podía perder, tejido intersticial que posee fibroblastos, que en la corteza son un asiento en la producción de la eritropoyetina, que va a estimular la eritropoiesis o la formación
de eritrocitos a nivel de la médula ósea en este caso. Porción tubular, como les decía, compuesto por el nefrón y se compone de ¿qué? Del corpúsculo renal o la porción tubular. ¿Quiénes van a estar? Lo que son los túbulos distales, ¿no es verdad? Aquí está el glomérulo, túbulo proximal, aquí el asa de Henle y el túbulo distal y el túbulo recto o colector. ¿Qué pasa? La parte o porción tubular, o sea, el nefrón, está compuesto por lo que es el corpúsculo renal y la porción tubular. Porción tubular, túbulo proximal y túbulo distal. Y como yo les decía, el túbulo proximal es un túbulo que es diferente. ¿Por qué? Porque presenta microvellosidades. Es la porción más larga del nefrón y es la primera porción que se va a comunicar con el asa de Henle. Las células son epiteliales de tipo cilíndricos baja o cúbita con un citoplasma y va a poseer gran microvellosidades que ejerce un borde en cepillo o escoba de diente. En el túbulo proximal es donde se absorbe el 70% del agua e iones que se filtran en el glomérulo, con la consiguiente disminución del volumen urinario. Acá, para que anteriormente los vamos a ver, los túbulos proximales, ¿verdad? Aquí se ven mejor el túbulo proximal que presenta microvellosidades. Estos son los túbulos recto colector y aquí los túbulos distales, porque el interior es liso, no presenta o presenta, pero presenta escasas microvellosidades. Aquí se ven un mejor lo que es el túbulo distal y los túbulos proximal. El epitelio es de tipo cilíndrico bajo o simple cúbito, que es lo mismo, y vamos a ver que presenta un borde en cepillo o irregular. Este es un túbulo distal y esto es un túbulo recto o colector. Y el segmento delgado. ¿Por qué? El asa de Henle, como les decía, es una estructura que va a tener funciones y cuando den fisiología lo van a ver. El asa de Henle está compuesto parte de ella sobre la corteza renal, pero la mayor parte está en la médula y presenta tres porciones: un segmento o rama descendente, otro ascendente. ¿Cómo sería? Un segmento grueso descendente, un segmento delgado y un segmento grueso ascendente. Y aquí toda la estructura de lo que es el nefrón, el glomérulo, la arteria entra sangre por lo que es la arteria aferente, pasa al glomérulo, sale por la eferente limpia, aconteció el filtrado glomerular, sale al túbulo proximal, de ahí viaja al asa de Henle, del asa de Henle pasa hacia el túbulo distal y de ahí hacia el túbulo recto o colector. ¿Por qué colector? Porque es el túbulo que se encarga de recoger todo el desecho que es producido en el aparato del glomérulo. Acá un corte histológico de la corteza renal, específicamente de lo que es el nefrón, pero ¿qué parte? La porción tubular, tanto los túbulos distales como los túbulos proximales. Aquí mejor se ve lo que son los túbulos y el asa de Henle, como les decía, presenta tres porciones: una pars de lo que es el túbulo recto o segmento grueso descendente, un segmento delgado con epitelio plano simple y una parte o túbulo distal o segmento grueso ascendente.
el segmento grueso descendente se va a hacer continuidad del túbulo proximal. Y el segmento grueso ascendente va a ser el que le da continuidad al túbulo distal. Y aquí estaría, túbulo proximal se une con el segmento grueso descendente, aquí el segmento delgado, acá el segmento grueso ascendente que se une con el túbulo distal y pasaría hacia el túbulo recto o túbulo colector. Y el túbulo distal, como les decía, es una curvatura o túbulo contorneado distal, posee epitelio cúbito, también, como les decía, con citoplasma, pero la diferencia sobre el proximal. Posee escasas microvellosidades, pero al tener pocas microvellosidades, cuando yo les decía que el túbulo distal proximal absorbía agua, yo les decía que era el 70%, a diferencia del distal, que solo va a ser un 10% del volumen y un 20% del sodio y cloruros. Aquí las demás estructuras, todo lo que es, como les decía, lo que es el túbulo proximal, los bordes en cepillo, el túbulo distal no presenta borde en cepillo, acá el glomérulo, todo lo que es el espacio urinario, la cápsula de Bowman, ¿no es verdad? Con las dos capas, lo que es la capa visceral que presentan los podócitos y la capa parietal. Aquí, ¿cuál sería? Túbulo distal. Entonces, ¿cómo sería? Corte histológico de Rin. ¿Qué cosa de Rin? La corteza renal. ¿Qué parte de la corteza? Nefrón. ¿Qué parte del nefrón? Porción tubular. ¿Cuál? Túbulo distal. Disculpen. Túbulo distal. Todo lo que es el glomérulo, espacio urinario, cápsulas de Bowman y los túbulos. Igual, ¿esto qué sería? Lo que yo les decía, el polo urinario. ¿Compuesto por qué? Compuesto por lo que son las arteriolas y la serie de túbulos. Aquí lo que es el espacio urinario, la capa parietal con la capa visceral de lo que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Seguimos, o sea, el túbulo colector tiene células claras o células intersticiales y elimina, en este caso, sodio, potasio, ese era túbulo recto o colector, hacia toda la serie. ¿Hacia dónde? Hacia las pirámides. Es este túbulo que está acá. O sea, ¿cuáles son estos túbulos que están más hacia acá? Y estos son los segmentos gruesos del asa de Henle, que como les decía, también van a presentar epitelio de simple tipo cúbito. Acá. Entonces, la orina, ¿dónde se forma? Se va a formar en el nefrón, en lo que es el corpúsculo renal y la porción tubular. Y de ahí pasa ¿hacia dónde? Hacia las pirámides. De las pirámides hacia el área cribosa o cribiforme. Y del área cribosa hacia los cálices menores. De los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. Estas estructuras representan lo que es el sistema extrarrenal denominados vías urinarias excretores. Por ende, ustedes también tienen que revisar. ¿Qué pasa? Las vías urinarias excretoras van a presentar solamente tres capas. Una túnica mucosa, una túnica muscular y una túnica adventicia. De ahí
que la vejiga y los uréteres están revertiendo lo que es el peritoneo. Acá, como les decía, túnica muscular o una capa longitudinal celular externa con células musculares, y la parte inferior del uréter y la vejiga también va a presentar una capa con células musculares externas longitudinales. El tejido conectivo de la túnica adventicia es de tipo laxo. Aquí lo que son las vías, la luz, en este caso, lo que es las paredes del epitelio, la porción de la túnica muscular, la túnica adventicia más hacia afuera, rodeada por tejido adiposo. Aquí, como lo vimos anteriormente, lo que es la túnica íntima, la túnica muscular y la túnica adventicia. A ver si aprendieron. Vamos a ver, ¿qué cosa? Láminas. Bien, ¿qué parte sería? Corte histológico, ¿no es verdad? ¿De qué cosa? De riñón. ¿Qué parte? Lo que es la médula. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quiénes son esta estructura? Aquí más hacia afuera, la corteza, y aquí la médula. ¿Compuesto por qué? Por las pirámides y los cálices menores, que son estos que están acá, y acá los cálices mayores y la pelvis renal. Corte histológico de corteza. Todas estas estructuras que son nefronas, todas son nefronas. La demás, todo lo que tiene que ver con los túbulos y demás. Igual, las partes tubulares de la corteza renal. Aquí, corte histológico de corteza renal. ¿Qué cosa sería esto? Un glomérulo, el espacio urinario, el polo urinario, lo que es la cápsula de Bowman y la serie de túbulos. Igual, ¿qué sería acá? Muy bien, corteza renal y más hacia adentro lo que es médula renal. La misma cosa, corteza renal, lo que son nefrones, ¿no es verdad? La parte del corpúsculo renal, ya sea glomérulo, con la cápsula de Bowman, como la serie de túbulos. Acá igual, para que vean cómo se dispone el epitelio. Bien, glomérulo, aquí lo que es la pelvis urinaria, lo que es el espacio urinario y los túbulos. ¿Cuál? Distal, ¿no es verdad? Y aquí más hacia la periferia, los proximales. Igual, túbulo, distal, túbulos proximales. Y esto es un riñón en estado fresco, lo que es la corteza renal y la médula renal. Aquí las pirámides renales con los cálices menores y más hacia adentro los cálices mayores. ¿Qué estructura daría continuidad aquí? Lo que tiene que ver con el hilio renal, que es la pelvis renal. Y desde ya, muchas gracias, les deseo buen estudio y que les haya servido esta clase.